Nos vamos ahora sí con la ponencia de otro de los miembros de nuestro panel número 2. Se trata del abogado Pablo Sebastián Roca. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Litiga en las provincias de Córdoba, Salta, Buenos Aires y Santa Fe. Posee periodo docente aprobado con calificación notable en el doctorado en Derecho y Economía, régimen jurídico del mercado y del crédito de la Universidad de Cádiz, España. Así entonces, ya con sus materiales audiovisuales dispuestos, damos la bienvenida y comienza a correr el tiempo para el doctor Pablo Sebastián Roca. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por asistir. Primero, destacar la actitud, la valentía y la determinación de Mariel Quirós para que esto sea una fiesta de la ciencia, libre, abierta, independiente y despojada de intereses sectarios. Bueno, como muchos colegas, soy un emergente. Luego del 2020 yo siempre ejercí la profesión en Derecho Laboral y Daños, lo convencional. Lo único más cerca que tuve cerca del complejo farmacéutico o la mafia farmacéutica, como lo decimos muchos nosotros, es una acción de daños y perjuicios por una mala praxis, por una droga que se llama citetrina, ya en el año 2008, que ocasionó la pérdida de un riñón a un paciente por un protocolo experimental que se hizo sin consentimiento informado, práctica que ya viene de larga data, consentimiento informado que, como muchos sabemos los letrados, con la doctrina de la doctora Hayton de Nolasco debe ser perfectamente determinado y explicitado al paciente. Luego de eso hemos tenido acciones contra el pase sanitario, por allá en el 2021, contra gente que quería trabajar, que quería irse de viaje de estudio, gente que se quería casar. En esto último no sé si hice bien en presentar esos amparos, pero bueno, habría que revisarlo ahora, a ver qué ha sucedido. Hemos presentado también acciones colectivas contra el uso del barbijo, con la doctora Lucrecia Alvarado. Eso se hizo en el año 2021, no recuerdo. Estadios repletos, llenos de gente, y niños con barbijos 7 horas en el colegio hacinados. Por supuesto que nos dijeron que éramos un peligro para la salud pública, que éramos antivacuna, conspiranoico, pero a los 15 días se retiró esa resolución ridícula. Bueno, principalmente quiero visibilizar a las víctimas, que algunas están aquí. ¿Se pueden pasar las fotografías? Aquí tenemos una, Graciela Muñoz, juzgado federal de Mercedes, está radicada esta causa, dermatitis eritrea, trastorno cognitivo, Katiuska para de guerra, juzgado aquí en Capital Federal, triple amputación, las 2 piernas y una mano. Aquí tenemos otra, Agustina Schwinn, de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, amputación. Aquí tenemos otra, Correo Carabajal Federico, síndrome de Guillain-Barré, prácticamente imposibilitado de deambular. Flavio Ochoa, esta causa fue muy particular porque tuvo gran eco en todos los medios de nuestro país allá en mayo del 2024. Emanuel Ocaña, cuya madre está aquí presente, madre del dolor y madre desesperada. Esta es la carpeta que me dejó para que pueda visibilizar el flagelo que tiene con su hijo. Ha peregrinado por todas las provincias de Argentina y por muchos países del mundo para intentar curarlo. Por eso es tan importante que de este Ateneo Científico salgan qué contienen las vacunas del COVID-19, porque está en juego la salud pública. Es sumamente importante que sepamos más de ese contenido al final de esta jornada. Bueno, esas víctimas que les estoy hablando las han llamado sifilíticas, conspiranoicas, codiciosas, oportunistas. Tremendo, pero esos son las respuestas de los organismos sanitarios. Todo en su peregrinaje para lograr una respuesta y que le dieran alguna solución a sus problemas de salud. Invocan el principio de solidaridad en las contestaciones de demanda. El principio de solidaridad significa que el daño que han padecido debe ser soportado por el bien común. Tremenda respuesta, propio de un sistema colectivista de lo más rancio, o nos remite a siglos atrás donde se hacían sacrificios humanos para que llueva o para que deje de llover en su caso. Tremendo.
Bueno, antes de eso también me gustaría hacer una breve mención sobre el concepto de emergencia sanitaria, porque todo el andarivel jurídico se estructuró sobre una supuesta emergencia sanitaria. Todos los confinamientos, el mandato vacunatorio, coactivo, etcétera, que ya todos conocemos, se sustentó sobre eso. Tenemos en la causa de Flavio Ochoa y otras más, incorporar información pública de doctora de Verede, que aquí ya se ha mencionado, donde se ha dicho lo total inespecífico que es la técnica PCR para fundamentar un diagnóstico, 95-97% de falsos positivos. Es como medir prácticamente la inflación con el INDEC de Moreno, tomar ese tipo de... Tenemos el dictamen Naira Sasco, una bióloga de Canarias, donde hizo un informe y un estudio fantástico de lo que es la técnica PCR. En ello solicitado por la doctora Lucrecia Alvarado, en su caso también colega en la causa de la acción colectiva contra el uso del barbijo. Y por supuesto también tenemos las bioestadísticas que están en todos esos números de causas que aquí vemos, donde todos los jueces federales tienen conocimientos del contenido de las vacunas, como decía Lorena, un trabajo fantástico que hicieron, y las bioestadísticas que también están en el libro Falsos Positivos del doctor Javier Ciuto como bioestadista, bioestadista, sí. Y por supuesto también no podemos dejar de mencionar como un elemento concomitante aquello que se denominó el evento 201 y también la secuencialidad de cómo se dieron los hechos y las medidas que nos incorporaron. Bueno, toda esa estructura en la supuesta emergencia sanitaria que no existió, este Congreso de la Nación delegó facultades al Poder Ejecutivo para que incluyera cláusulas de confidencialidad e indemnidad patrimonial. Cláusulas de indemnidad patrimonial que abarcan no solamente al productor y fabricante, sino también importador, distribuidor y proveedor. Y esto es muy importante porque eso va en consonancia con lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor 24/2040, o sea que se intentó blindar a todo el complejo farmacéutico sanitario. Esas cláusulas de indemnidad patrimonial, por supuesto, son absolutamente inconstitucionales, afectan al principio de igualdad de derecho, al principio de tutela efectiva, entre otras, y están intrínsecamente vinculadas con las cláusulas, con el sistema de comisiones médicas que se instauró en la Ley 27.573, comisiones médicas que pusieron a la par un organismo que se llama Comisión Nacional de Seguridad de las Vacunas, que en los reclamos administrativos que se sustancian esa Comisión Nacional de Seguridad de las Vacunas, que justamente no controló nada y no hizo ningún tipo de trabajo, era quien debía determinar si hubo daño y el nexo causal. Por supuesto que de una perspectiva objetiva, ese organismo, a pesar de que la Comisión Médica es un organismo administrativo cuestionado por su falta de imparcialidad y garantía de incolumnidad que tiene un organismo judicial, sumado a este organismo denominado CONASEBA, tenemos el blindaje perfecto. Obligaron a ir a un recurso directo con absoluta limitación probatoria, que solamente controlan desde una perspectiva formal los dictámenes de comisión médica. Si no hay dictamen, jamás puede haber justicia. Por otro lado, una indemnización tarifada, violando toda la Constitución Nacional y los tratados internacionales que hacen a la reparación integral, que es consustancial a la dignidad humana y al principio protectorio del ser humano. Otra cuestión importantísima de determinar es la responsabilidad de todo, de tanto del Estado, del Poder Ejecutivo Nacional y de los laboratorios. Tenemos responsabilidades objetivas, el Estado Nacional una responsabilidad objetiva incontrovertible, no voy a entrar en las otras por cuestión de limitación de tiempo, es no dañar. Esa es una obligación de resultado. Del complejo laboratorio, del complejo farmacéutico laboratorio, tiene una responsabilidad objetiva claramente en cuanto son productos riesgosos, tiene una obligación de resultado, que esos productos no pueden salir mal o fallados o, como ellos dicen, riesgo de desarrollo, que vamos a hacer esta perspectiva. Por lo cual, en la tesis que yo acribo, aquí el factor de atribución de culpa, estamos ante una cuestión de delitos dolosos o atribución de responsabilidad dolosa. ¿Por qué digo que estamos ante una cuestión de responsabilidad dolosa? Vamos a volver a la cláusula de confidencialidad que me estaba olvidando, que es sumamente importante. La causa de confidencialidad, tal como está planteada, solamente fue esgrimida para los contratos en sí, que dicho sea de paso, esos contratos
están a resguardo de la Auditoría General de la Nación, que está acá a unas cuadras, y de este mismo Congreso. Sí, de este mismo Congreso está el resguardo de esos mismos contratos. Por eso, ya no habiendo emergencia sanitaria y los daños que estamos viendo, pedimos como ciudadanos que se desclasifiquen esos contratos y queremos saber su contenido. Con relación a la cláusula de confidencialidad, lo que tenemos aquí es tremendo. En las causas judiciales hemos pedido, como lo he comentado con Lorena muchísimas veces, lo venimos pidiendo hace tiempo, como venimos pidiendo también los análisis de viales, en la causa 15025 de Flavio Ochoa, 15025 causa penal. La Corte Suprema pidió una orden de requerimiento a la Corte Suprema, el Juzgado Federal pidió una orden de requerimiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se analicen, pero por supuesto nosotros nos opusimos, como lo hablamos varias veces con Lorena, con Marcela y con los quienes hicieron ese estudio, porque no nos da ningún tipo de garantía. Eso debe hacerse de una manera multicéntrica, con secuestros sorpresivos y resguardándolos debidamente. Bueno, en cuanto a la cláusula de confidencialidad, de facto se extendió al contenido de los viales. Y ahí tenemos lo que pasó en la causa de Mar del Plata, que estuvo el doctor Marcelo Soifer, Miguel Gianolfi, entre otros, donde la causa Di Lorenzo dijeron o confesaron que no hacen análisis de viales, sino que solamente cotejo documental. Eso mismo lo dijeron en la causa 4175 y 15025 de Flavio Ochoa, que no hacen análisis de viales y solamente cotejo documental. Y lo más inquietante aún es que cuando solicitamos los certificados de análisis o los controles de calidad, los llamados COA, el abogado de la Procuración del Tesoro, para evitar que los pudiéramos ver, los incorporó a la causa por vía separada y en soporte físico. Digo, ¿qué tanto ocultan? ¿Qué tanto ocultan? Tenemos que desclasificar no solamente los contratos, sino el contenido de esos viales. Muchísimas gracias. Estamos en tiempo cumplido. Agradecemos al abogado Pablo Sebastián Roca por esta ponencia. ¿Alguna consideración más? Sí, bueno, no solamente no incorporaron los COA, como dicen, en los certificados de análisis, sino que también confesaron en la misma causa, en una investigación efectuada por la Policía Federal Argentina, que no guardaron las muestras de resguardo. Díganme si no hay una conducta dolosa allí, y como conducta dolosa se cae la cláusula de indemnidad patrimonial, cae esa cláusula y nos vamos directamente a un delito de lesa humanidad y debe ser imprescriptible. Muchísimas gracias.